hombre llamado Brian entró valientemente a una casa en llamas para salvar a una niña, aunque los bomberos dijeron que el rescate era imposible. 6 días después, yacía en el hospital, paralizado. Había sido un día común para Brian. Después de terminar su turno en el taller de mecánica, salió, cansado pero contento. Brian era de estatura media, con músculos fuertes formados por el trabajo duro, y sus intensos ojos marrones reflejaban una profunda determinación. Mientras caminaba hacia su casa, el olor a humo lo sacó de sus pensamientos. Alguien gritó, «¡Fuego!», y, sin dudarlo, Brian corrió hacia allí. Cuando llegó al lugar, vio una casa pequeña en llamas, las llamas desgarrándola. Los bomberos estaban haciendo su mejor esfuerzo, pero el incendio parecía imparable. En la multitud de mirones, una mujer lloraba y suplicaba a un bombero, «Por favor, hay una niña adentro, está en el segundo piso», pero el bombero negó con la cabeza, diciendo que era demasiado peligroso, ya que la casa podía colapsar en cualquier momento. Brian escuchó esto, pero no podía ignorarlo. Sin decir palabra, corrió hacia la casa en llamas. Un bombero gritó, «Detente», pero Brian estaba más allá del miedo o la cautela. Adentro, el calor era intenso y las llamas bailaban a su alrededor, consumiéndolo todo, cubriéndose la cara con su camiseta para poder respirar. Brian subió por las escaleras crujientes. A través del humo espeso, escuchó un débil llanto. Llamó, «Estoy aquí para salvarte», y, siguiendo el sonido, encontró a la niña aterrada escondida bajo una cama. Con suavidad, la levantó y le dijo, «Todo va a estar bien». En su camino de salida, una viga ardiente cayó, bloqueando el pasillo. Brian la pateó a un lado, empujando a través de ella, y finalmente emergió de la casa, llevando a la niña a salvo. La multitud vitoreó y suspiró aliviada, pero Brian estaba demasiado agotado para celebrar. El mundo giraba a su alrededor, y se desplomó en la acera, aún sosteniendo a la niña cerca. Su último pensamiento antes de desmayarse fue, «Hice lo que pude». Cuando Brian recobró el conocimiento, estaba en una cama de hospital, sintiendo como si su piel aún ardiera. Todo le dolía, y cada respiración era una lucha. Cuando su visión se aclaró, vio a una mujer con bata blanca, su doctora, Lourdes. Ella le dijo suavemente, «Brian, estás en el hospital. Inhalaste mucho humo y tienes algunas quemaduras, pero ahora estás a salvo». Con dificultad, Brian logró susurrar, «¿La niña está bien?», incluso mientras el dolor recorría su cuerpo. Su acto heroico la había salvado, pero su propia batalla apenas comenzaba. La doctora Lourdes sonrió suavemente, con un atisbo de alivio en sus ojos cansados. «Ella está bien, gracias a ti. Está a salvo con su familia ahora». Esas palabras le trajeron un momento de consuelo, pero el alivio se vio rápidamente opacado por un dolor agudo y punzante en su pecho y extremidades. Intentó moverse, pero Lourdes lo detuvo suavemente. «No intentes moverte, aún estás muy débil. Necesitamos mantenerte aquí un poco más para monitorear tu progreso». Los siguientes días fueron un borrón para Brian, llenos de sueños febrilmente vívidos y breves destellos de conciencia. En sus momentos más claros, podía escuchar a Lourdes y a los otros doctores discutiendo su condición, preocupaciones por infecciones, hablando de más cirugías. Durante uno de esos momentos, Lourdes se acercó a él con una expresión seria. «Brian, estás mejorando, pero aún hay riesgo. Necesitamos hacer más procedimientos para tratar tus quemaduras». Brian asintió, entendiendo por primera vez cuán grave era su condición. «Haz lo que sea necesario», murmuró, una chispa de determinación comenzando a despertar en él, a pesar de su estado debilitado. Noche tras noche, Brian fue perseguido por pesadillas del fuego, despertando a menudo en pánico, empapado en sudor, mientras las máquinas pitaban urgentemente a su alrededor. Durante uno de estos episodios, su amigo de toda la vida, Robert, vino a visitarlo, trayendo una dosis bienvenida de normalidad. «¿Cómo te sientes, amigo?», preguntó Robert, tratando de sonar casual, aunque su preocupación era evidente. «Como si hubiera luchado con un dragón y hubiera perdido», respondió Brian con una débil sonrisa, tratando de mantener el ánimo. Robert se rió, pero su rostro pronto se puso serio. «Hiciste algo increíble, Brian. Todos están hablando de cómo salvaste a esa pequeña. Eres un héroe». Pero para Brian, esas palabras le parecían pesadas, un recordatorio del horror que la niña había experimentado. Miró su cuerpo vendado. El dolor era un recordatorio constante de su sacrificio. «Solo hice lo que tenía que hacer, Robert. No me siento como un héroe». Pasaron las semanas, y la salud de Brian mejoró lentamente. Cada pequeño movimiento se sentía como un triunfo, cada respiración una pequeña victoria. Lourdes estaba allí con frecuencia,
no solo brindándole atención médica, sino también ofreciéndole palabras de aliento. «Estás mejorando, Brian», le decía. «Tu cuerpo se está curando y tu fuerza está regresando. Tendrás algunas cicatrices, pero estarás vivo, y eso es lo más importante». Brian se aferró, motivado por una promesa que se hizo a sí mismo de seguir luchando. Quería recuperarse, no solo por su propio bien, sino para evitar que otros sufrieran como él. A medida que ganaba fuerza, comenzó a prestar atención a las conversaciones que escuchaba sobre incendios en áreas pobres de la ciudad, lo que lo llenaba de inquietud. Un día, mientras Lourdes ajustaba su intravenosa, Brian aprovechó la oportunidad para preguntar: ¿ha habido más incendios? Lourdes miró alrededor, luego bajó la voz: sí, y muchos de nosotros estamos preocupados. No es normal, y siempre ocurre en los mismos vecindarios. El ceño de Brian se frunció mientras trataba de ignorar el dolor y la fatiga. ¿Crees que es intencional?, preguntó, formando sospechas. Lourdes suspiró: no lo sé, Brian, pero espero que alguien lo descubra pronto. Los oficiales aún están investigando. La mente de Brian zumbaba con preguntas. ¿Por qué estaba ocurriendo esto en las áreas más pobres? ¿Qué podría ganar alguien con eso? Tan pronto como estuviera lo suficientemente bien, comenzó a recopilar información de cualquier persona que pasara por su habitación. Cada nuevo detalle solo fortalecía su resolución de descubrir la verdad. Durante las visitas de Robert, Brian compartió sus sospechas. «Robert, tienes que ayudarme a investigar esto cuando salga de aquí». «Por supuesto, Brian», le aseguró Robert, aunque su preocupación por la salud de su amigo era clara. «Pero primero, necesitas recuperarte». Motivado por la determinación de Brian, Robert comenzó a hacer preguntas por la ciudad, hablando con la gente en las áreas afectadas y compartiendo sus hallazgos con Brian. «Hay patrones», le dijo Robert. «Los incendios solo parecen ocurrir en los vecindarios más pobres, como si alguien estuviera tratando de despejar esas áreas». A medida que la salud de Brian mejoraba, podía sentarse en la cama por más tiempo, y la esperanza de descubrir la verdad alimentaba su recuperación. Lourdes, complacida con su progreso, comenzó a hablar con él sobre la posibilidad de su alta del hospital. La doctora Lourdes sonrió, con un claro alivio en sus ojos. «Has estado mejorando bien, Brian. Pronto podrás continuar esta misión tuya en casa», dijo con un toque de humor, aunque Brian lo tomó en serio. «Tan pronto como salga de aquí, iré directamente a averiguar qué está pasando realmente. Necesito verlo por mí mismo», respondió, con la esperanza de que la niña que había salvado estuviera en un lugar seguro. Una mañana, mientras miraba el amanecer desde su ventana del hospital, Brian sintió la suave calidez del sol en su rostro. Reflexionando sobre todo lo que había vivido, murmuró para sí mismo: «Sobreviví por una razón. No descansaré hasta descubrir la verdad». Cada día, su determinación crecía, alimentada por las desgarradoras historias de pérdida y devastación que había llegado a entender. Más tarde esa mañana, Lourdes le trajo un espejo. Él había estado pidiendo ver su reflejo, y ahora sostenía el espejo con las manos temblorosas, preparándose para lo que podría ver. Su rostro y su cuerpo estaban marcados con cicatrices, recuerdos del fuego. Por un momento, se quedó mirando, asimilando su nueva apariencia, pero en lugar de sentirse derrotado, encontró fuerza en ello. «Estas cicatrices cuentan una historia», dijo suavemente. «Son un recordatorio de la niña que salvé». Lourdes asintió. «Esas cicatrices son medallas de valentía, Brian. Sobreviviste por una razón, hay más que hacer». Inspirado por sus palabras, Brian comenzó a aprovechar cada oportunidad que tenía para recopilar información sobre los incendios. Habló con otros pacientes que habían sido evacuados, escuchando sus historias. En una conversación, un hombre anciano compartió un recuerdo que sorprendió a Brian. «Vi algo explotar antes de que se extendieran las llamas», recordó el hombre, tratando de recordar detalles. «Pasó tan rápido, algo estalló cerca de la casa, y luego el fuego se apoderó de todo». Brian escuchó atentamente, frunciendo el ceño. «¿Puedes recordar algo más?», preguntó, sintiendo algo siniestro, pero no insistió más, sabiendo que era un recuerdo doloroso. Con esta nueva información, Brian vio cómo se formaba un patrón oscuro. Los detalles de cada historia sugerían que los incendios no eran accidentes aleatorios, sino tal vez actos deliberados, a menudo marcados por una explosión. Discutió esto con Robert durante una visita. «Algo está muy mal, Robert. Estas personas merecen justicia», dijo Brian, con el rostro iluminado por una pasión que parecía superar su dolor. «Comenzaré a investigar esto, Brian», prometió Robert, compartiendo el creciente sentido de urgencia de Brian.
Veré si alguien más ha informado sobre explosiones antes de los incendios. A medida que se acercaba la fecha de su alta, Brian se volvió impaciente por comenzar su propia investigación. Aunque Lourdes le recordó que tomara las cosas con calma, Brian asintió, consciente de que su viaje sería desafiante. Lo sé, pero mientras tenga fuerzas, las usaré para encontrar la verdad, por todos los que lo han perdido todo. Una tarde, una nueva preocupación surgió en la mente de Brian cuando empezó a recibir llamadas en silencio de un número desconocido. Cada vez, suplicaba al llamante que hablara, pero no obtenía respuesta. Sentía que era una advertencia silenciosa e inquietante, haciendo que Brian sintiera que estaba tratando con algo más grande de lo que había imaginado. Luego, una tarde cualquiera, un hombre entró en su habitación del hospital. «Eres Brian, ¿verdad? ¿El hombre que salvó a la niña de ese incendio?» Al levantar la mirada, Brian vio a un hombre de mediana edad con un cuaderno, un bolígrafo detrás de la oreja y una mirada intensa. «Sí, soy yo», respondió Brian, dejando a un lado una revista. «Me llamo George, soy periodista y estoy investigando los incendios en la ciudad». George se sentó, y pronto su conversación se hizo seria. «Sospecho que estos incendios no son solo accidentes», confesó George, bajando la voz como si temiera ser escuchado. «Los informes oficiales no muestran causas naturales, ni fallas técnicas. No tiene sentido». Brian sintió tanto emoción como frustración. Eso es exactamente lo que pensaba. «¿Podría ser algo criminal?», preguntó, su mente corriendo con posibilidades. George asintió. «Sí, cualquier información que hayas oído aquí podría ser crucial». En los días que siguieron, Brian y George se convirtieron en aliados cercanos. Juntos, comenzaron a planear cómo descubrir la verdad detrás de los incendios, listos para enfrentar lo que fuera que los aguardara en su búsqueda de justicia. Brian compartió cada detalle que podía recordar de las conversaciones con otros pacientes, así como las observaciones de Robert. Con George, un relato en particular destacó. Un paciente mencionó haber visto a hombres de la compañía eléctrica cerca justo antes de que se desatara un incendio. La frente de George se frunció mientras anotaba los detalles, y su expresión se volvía más preocupada con cada nueva pieza de información. «Podríamos estar tratando con algo más grande y peligroso de lo que pensábamos», murmuró George, cerrando su cuaderno. «Brian, tus conocimientos han sido muy valiosos. Cuando ya estés completamente fuera de aquí, tendremos que ir a esas áreas nosotros mismos. Tal vez tengas más oportunidad de hacer que la gente hable, especialmente porque muchos te ven como un héroe. Pero necesitamos pruebas concretas y vamos a exponer a quien esté detrás de esto». A medida que se acercaba el día de su alta, la determinación de Brian se fortalecía, aunque Lourdes le advertía que tomara las cosas con calma, preocupada de que su entusiasmo pudiera dificultar su recuperación. Él no podía evitar seguir adelante. En su último día en el hospital, George le dio un apretón de manos firme, y Brian lo miró a los ojos. «Vamos a descubrir qué está pasando», prometió, «y nos aseguraremos de que se haga justicia». El aire nublado de la tarde saludó a Brian cuando salió del hospital, un cielo pesado amenazando lluvia sobre él. Cada paso le recordaba las cicatrices que ahora llevaba, una mezcla de dolor físico y determinación. George estaba esperando junto a su coche afuera. «¿Estás listo para esto, Brian?», preguntó George, con un toque de preocupación en su tono. «Más que nunca», respondió Brian, con la voz firme. «Nada de lo que enfrente ahora podría ser peor que lo que ya he vivido». Mientras conducían a casa, Brian repasaba sus planes en su mente, sabiendo que no podía dirigirse directamente a las áreas afectadas todavía. «Necesitamos revisar todo lo que hemos recolectado primero», George dijo, echándole un vistazo. «Cada pequeño detalle podría ser la clave para entender lo que realmente está pasando». De regreso en casa, Brian sintió una extraña mezcla de confort y desapego. Todo se veía familiar, pero de alguna manera se sentía distante de todo. Pasó su primera noche revisando las notas que había hecho en el hospital, trazando las ubicaciones de cada incendio y revisando las entrevistas que Robert había recopilado de los residentes. «Algunos de estos incendios tienen un patrón», murmuró, trazando líneas entre los puntos marcados en su mapa. En los días que siguieron, Brian montó un pequeño centro de operaciones en su estudio. Colocó mapas y notas en las paredes, trazando posibles conexiones, creando líneas de tiempo y registrando todas las versiones que había recopilado. «Estamos cerca, lo siento», le dijo a George, aunque una parte de él se sentía cauteloso por lo que pudieran descubrir. Finalmente, después de largas horas de análisis, Brian se recostó, exhausto pero resuelto. «Mañana, necesito ir allí», dijo, hablando más para sí mismo que para alguien más. «Si hay una manera de ayudar a alguien, necesito encontrarla». Al amanecer,
Brian se dirigió a las zonas afectadas con su cámara y cuaderno. El persistente olor a humo llenaba el aire, un recordatorio espeluznante de la destrucción que había arrasado con estos vecindarios. Al entrar en la escena desolada, las familias revisaban los restos de sus hogares, buscando cualquier cosa que hubiera podido sobrevivir. Con la cámara colgada al cuello y el cuaderno en mano, Brian se movió por el área, mezclándose entre los residentes. Su presencia pasó desapercibida entre la actividad y el dolor que lo rodeaban. Pasó la mañana ayudando en todo lo que podía, buscando objetos personales, vendando heridas menores y ofreciendo palabras de consuelo en silencio. Escuchó mientras los residentes compartían su dolor, armando más piezas sobre lo que habían visto y oído antes de que los incendios estallaran. Una mujer habló sobre ruidos extraños en mitad de la noche. Otra recordó destellos de luz antes de que el fuego estallara. Cada historia profundizaba el misterio y pintaba una imagen más clara de la devastación. A medida que avanzaba el día, Brian sentía que su cuerpo protestaba. El dolor persistente de sus heridas se intensificaba, pero siguió adelante, impulsado por la promesa que se había hecho a sí mismo y a la comunidad que ahora lo rodeaba. Las respuestas estaban aquí, ocultas entre estas historias y las cenizas dejadas atrás. Con cada persona con la que hablaba, cada recuerdo compartido, sabía que estaba un paso más cerca de descubrir la verdad. Brian trabajaba rápidamente, dirigiendo la manguera de jardín hacia las llamas en un intento desesperado por sofocarlas lo suficiente para que los bomberos llegaran. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a la figura aterrada en la ventana, dándose cuenta de que cada segundo contaba. La gente a su alrededor observaba horrorizada, muchos grabando con sus teléfonos, pero Brian estaba completamente concentrado en ayudar. Justo cuando comenzó a temer que no pudiera resistir las llamas por mucho tiempo, los bomberos llegaron, arrastrando mangueras y equipos pesados hacia la mansión en llamas. Brian se apartó, haciendo señas para que uno de ellos se acercara. «Hay alguien atrapado en el piso superior», gritó, señalando la ventana donde la figura aún pedía ayuda frenéticamente. Los bomberos comenzaron la operación de rescate. Brian permaneció al margen, con los ojos fijos en la escena, su mente corriendo con recuerdos de los incendios que había estado investigando y las vidas que ya habían destruido. Este incendio, justo aquí en el corazón del barrio más rico de la ciudad, parecía otra pieza en el peligroso rompecabezas que intentaba resolver. Mientras estaba allí, notó a una figura en la multitud, uno de los hombres que lo había seguido desde la sede de la empresa energética. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Brian vio una sonrisa de satisfacción que le heló la sangre. No era una casualidad que estuviera aquí, se dio cuenta. Querían que lo viera, que supiera que podían llegar a cualquiera, en cualquier lugar. El equipo de bomberos logró sacar al residente atrapado por la ventana, y la multitud estalló en vítores. El alivio de Brian se mezcló con una renovada determinación. Se dio la vuelta y se alejó de la multitud, sabiendo que debía llegar a George lo antes posible. Con cada paso, sentía el peso de su misión sobre él, pero estaba más decidido que nunca. Estos incendios no eran aleatorios, eran advertencias, amenazas, tal vez incluso ataques orquestados, y él los expondría todos. La mente de Brian corría mientras se dirigía a la oficina del periódico. No podía sacudirse la sensación de urgencia. Ya no se trataba solo de descubrir la verdad, ahora se trataba de sobrevivir. Estaba profundamente involucrado en algo mucho más peligroso de lo que había imaginado, y si no actuaba rápido, más vidas estarían en riesgo. Al llegar a la sede del periódico, Brian estaba sin aliento pero resuelto. Entró rápidamente, exigiendo ver a George. Los ojos de la recepcionista se abrieron al reconocer la intensidad de su mirada, y rápidamente llamó a la oficina de George. En minutos, George apareció en la cima de las escaleras, haciendo señas para que Brian subiera. Dentro de la oficina de George, Brian cerró la puerta detrás de él. «Es peor de lo que pensábamos», comenzó, sacando su teléfono y mostrando a George las fotos, las grabaciones y los detalles que había reunido de la comunidad y la empresa energética. George escuchó, su rostro palideciendo mientras Brian relataba las amenazas veladas, los incendios y las pruebas crecientes que apuntaban a un juego sucio. Están utilizando estos incendios para algo, ya sea para intimidar, controlar o esconder algo, no lo sé, pero no es accidental. Hoy me siguieron, y creo que el incendio en la mansión no fue una coincidencia. George asintió sombríamente. Esto es grande, Brian. Sin embargo, necesitaremos más que solo fotos y testimonios para derribarlos. Necesitaremos pruebas concretas, cosas que no puedan ser negadas o enterradas. Brian respiró profundamente, considerando sus próximos pasos. Entonces profundizamos más. Si me están vigilando, saben que estoy tras ellos, pero no me voy a rendir.
George, no hasta que hayamos sacado a la luz toda esta operación. Pasaron las siguientes horas planeando, identificando otros testigos potenciales y maneras de verificar los documentos que Brian había fotografiado. George aceptó publicar un artículo teaser anónimo, insinuando un posible escándalo dentro de la empresa energética, para atraer la atención pública sin poner en peligro directamente a Brian. Cuando dejó la oficina esa tarde, Brian sintió un renovado sentido de propósito. El camino por delante era incierto y peligroso, pero estaba decidido. La verdad estaba allí afuera, oculta entre las cenizas, y no se detendría ante nada para descubrirla. A medida que pasaban los días, la muerte de Brian pesaba sobre todos los que lo conocían o habían oído su historia. El lamento se sentía como un dolor colectivo que recorría la comunidad, pero también alimentaba un fuego imparable de justicia. Brian había dado su vida por algo más grande que él, y ahora su sacrificio no sería olvidado. Su último acto de valentía había encendido algo en los corazones de la gente, y el recuerdo de su valentía comenzó a transformar el dolor en una poderosa fuerza para el cambio. A raíz de la muerte de Brian, el artículo de George fue publicado. Fue una exposición tajante e implacable del papel de la empresa energética en los incendios que habían arrasado las regiones más pobres, y ahora, también los barrios adinerados. Las palabras de George fueron duras, pero eran la verdad. La investigación reveló que la empresa había estado recortando costos al utilizar materiales de baja calidad y altamente inflamables en su infraestructura eléctrica para ahorrar dinero, lo que provocó incendios mortales que afectaron desproporcionadamente a los marginados. Y ahora, la misma negligencia había llegado a los ricos, obligando al público a prestar atención de una manera que nunca lo había hecho antes. La respuesta fue rápida y furiosa. La gente se unió en memoria de Brian, exigiendo justicia. Estallaron protestas en toda la ciudad, pidiendo una investigación completa y una reestructuración total de las prácticas de la empresa energética. Activistas y líderes comunitarios que antes se sentían impotentes ahora veían un camino hacia adelante, y el clamor público presionó a las autoridades locales para que tomaran acción. Los medios de comunicación, antes escépticos de las acusaciones, ahora se unieron a la verdad que George había descubierto. A medida que la investigación sobre la empresa avanzaba, quedó claro que los incendios no habían sido un accidente. La empresa energética había permitido deliberadamente que persistieran condiciones peligrosas, sabiendo las consecuencias pero priorizando las ganancias sobre las vidas humanas. Brian tenía razón, estaba a punto de descubrir algo mucho más grande de lo que cualquiera había imaginado. En medio de las protestas y el clamor público, las autoridades finalmente prestaron atención. Los ejecutivos de la empresa fueron citados para ser interrogados, y se lanzó una investigación completa. Cuanto más profundizaban, más claro quedaba que las sospechas de Brian habían sido bien fundamentadas. No era solo negligencia, era un patrón deliberado de desdén por la vida humana. En los meses que siguieron, varios altos ejecutivos fueron arrestados, enfrentando cargos por negligencia grave, fraude y homicidio involuntario. La empresa fue multada fuertemente, y se implementaron nuevas regulaciones para garantizar que la infraestructura energética en las áreas vulnerables fuera segura y cumpliera con los códigos. Pero el daño ya estaba hecho, se habían perdido vidas y Brian ya no estaba. Sin embargo, incluso en su ausencia, su historia continuó resonando. Las vigilias y memoriales en su honor no solo celebraban su heroísmo, sino que exigían justicia para las víctimas de los incendios. Escuelas y organizaciones locales adoptaron el nombre de Brian, comprometiéndose a continuar la lucha por la rendición de cuentas y la protección de las comunidades frente a la codicia corporativa. George, ahora más decidido que nunca, trabajó incansablemente para asegurarse de que el sacrificio de Brian no fuera en vano. Sus artículos inspiraron a otros periodistas, y la historia del último acto de valentía de Brian se difundió más allá de la ciudad. Brian se convirtió en un símbolo, no solo de abnegación, sino del poder de una sola persona para generar un cambio. A medida que la investigación sobre la empresa energética continuaba, la verdad salió a la luz. Los incendios formaban parte de un patrón de corrupción corporativa que abarcaba décadas. La evidencia que Brian había reunido, aunque incompleta, había sido la clave para desbloquear la conspiración más grande. El desdén de la empresa por la seguridad había provocado la muerte de muchas personas. Pero ahora, gracias al coraje de Brian, los responsables estaban siendo llamados a rendir cuentas. Al final, los incendios que habían cobrado tantas vidas se convirtieron en el catalizador de una gran transformación. El dolor por la pérdida seguía presente, pero estaba matizado con un sentido de propósito. Brian lo dio todo, pero al hacerlo, encendió un movimiento que no dejaría escapar a los poderosos de la justicia, sin importar cuán profundos fueran sus bolsillos o cuán altas sus murallas. Y a medida que el nombre de Brian era recordado, no solo como un héroe local,
sino como un mártir por la verdad. La comunidad que había perdido tanto comenzó a reconstruirse, más fuerte, más sabia y más unida en la lucha contra la injusticia. El legado de Brian siguió creciendo a medida que su historia se difundía, no solo como un héroe que se sacrificó para salvar a otro, sino como el catalizador para una awakening muy necesaria. La Fundación Brian, liderada por Julie, se convirtió en una fuerza poderosa en la lucha por la seguridad contra incendios y la rendición de cuentas corporativa, canalizando el dolor de una comunidad hacia un cambio real y duradero. Las palabras de Julie en el lanzamiento de la fundación capturaron el sentimiento colectivo: cada vida que salvamos, cada hogar que protegemos, honra el coraje de Brian. Él nos mostró lo que significa realmente cuidar a los demás, y ahora es nuestra responsabilidad continuar su trabajo. Julie se entregó a su nueva misión con dedicación implacable, asegurándose de que cada donación, cada programa y cada iniciativa encarnara el espíritu de Brian. Los primeros proyectos de la fundación recibieron un apoyo abrumador de la comunidad. En los vecindarios donde los incendios antes eran trágicamente comunes, ahora se instalaban alarmas de incendio y equipos de seguridad, y se llevaban a cabo sesiones de capacitación dirigidas por la comunidad para empoderar a los residentes con habilidades de prevención y respuesta ante incendios. La fundación incluso financió ayuda de emergencia para las familias desplazadas por el fuego, asegurándose de que nadie tuviera que enfrentar la devastación solo. Mientras tanto, la exposición de George sobre la empresa energética llegó a las primeras páginas, amplificando la historia de Brian y arrojando luz sobre la negligencia de la empresa. La indignación pública creció a medida que surgían más detalles sobre la indiferencia de la empresa por los protocolos de seguridad, especialmente en áreas más pobres. La presión sobre las autoridades fue inmensa, y las investigaciones, antes superficiales, ahora eran rigurosas e implacables. Las pruebas de las fotos de Brian, la investigación de George y los testimonios de las familias afectadas pintaron un cuadro condenatorio de corrupción corporativa e indiferencia. Finalmente, en un desarrollo histórico, los ejecutivos responsables fueron arrestados. Enfrentaron cargos que iban desde negligencia grave hasta homicidio involuntario, y el juicio se convirtió en un símbolo poderoso de la lucha contra la codicia y corrupción corporativa. Por primera vez, las voces de los afectados tuvieron una plataforma en la corte, y sus historias resonaron en los medios, un recordatorio conmovedor del costo humano de la mala conducta corporativa. El impacto del sacrificio de Brian continuó extendiéndose. Los políticos locales, sintiendo la fuerza de la demanda pública, propusieron legislación para fortalecer las regulaciones de seguridad contra incendios y responsabilizar a las empresas por violaciones de seguridad. Estas reformas, llamadas leyes de Brian, fueron un testamento de la diferencia que puede hacer el coraje de una sola persona. George, al ver el cambio que la historia de su amigo había provocado, sintió un orgullo agridulce. Mantuvo la foto de Brian en su escritorio, un recordatorio del amigo que había perdido y de la misión que había heredado. A medida que la fundación crecía, continuaba cubriendo sus logros, con sus escritos siempre impregnados de respeto por el joven desinteresado que había encendido este movimiento. En una vigilia celebrada un año después de la muerte de Brian, Julie habló ante una multitud de cientos que se habían reunido para honrarlo. Brian no solo salvó mi vida, nos mostró a todos el poder de la compasión y el coraje. Su legado sigue vivo en cada persona que ayudamos, en cada familia que se salva de una tragedia. No nos detendremos hasta que este mundo sea un lugar más seguro para todos. Y así, la memoria de Brian siguió viva, no solo como una historia de pérdida, sino como un legado inspirador que continuó impulsando un cambio significativo. El dolor de la comunidad se transformó en acción, y el legado de Brian, su coraje, amabilidad y sacrificio, iluminaría para siempre el camino hacia adelante. Mientras Julie y George salían del tribunal, sentían el peso del legado de Brian sobre ellos, pero también un profundo sentido de propósito. La vida y el sacrificio de Brian se habían convertido en un punto de unión para el cambio, un recordatorio poderoso del impacto que el coraje de una sola persona puede tener sobre una comunidad y más allá. De pie afuera del tribunal, Julie respiró hondo, la realidad del resultado del juicio asentándose en su corazón. Ella había luchado para asegurarse de que el sacrificio de Brian no fuera olvidado, para que su compasión y coraje sirvieran como un catalizador para un mundo más seguro. Al mirar al cielo despejado, casi podía sentir la presencia de Brian, una calidez reconfortante que parecía alentarlo a seguir adelante. Después de unos momentos, se giró hacia George, que ya estaba mentalmente elaborando las palabras finales para su artículo. Los ojos reflexivos pero decididos, su amistad, nacida de una misión compartida, se había convertido en un vínculo irrompible mientras trabajaban incansablemente para honrar la memoria de Brian. Juntos habían enfrentado el dolor, la ira y la esperanza, canalizándolos en acción significativa.
Gracias, George, dijo suavemente Julie, con la voz llena de gratitud, por todo lo que has hecho, por Brian, por la comunidad, por mí. No podría haber hecho esto sin ti. George la miró, su habitual resolución periodística suavizada. La historia de Brian no es solo un titular o una tragedia, es un testamento, y es mi responsabilidad, no, nuestra responsabilidad, asegurarnos de que se recuerde como algo más que eso. Le debemos eso. Caminaron en un silencio amigable por las escaleras y hacia las calles de la ciudad, sabiendo que su trabajo aún no había terminado. El juicio pudo haber traído justicia, pero el mundo seguía lleno de personas que necesitaban ser protegidas, que necesitaban a alguien que se levantara por ellas, tal como Brian lo había hecho. Pasaron los meses, y la Fundación Brian continuó prosperando, con cada detector de humo instalado, cada familia apoyada y cada vida salvada. Julie sentía que estaba honrando la memoria de Brian. Incluso había comenzado a abogar por regulaciones más estrictas de seguridad contra incendios. Su voz ahora respetada y escuchada por los legisladores. Mientras tanto, los artículos de George continuaban iluminando las injusticias ocultas y las voces ignoradas de la comunidad. Inspirados por la firme dedicación de Brian a la justicia, había convertido su periodismo en una herramienta poderosa para el cambio social, asegurándose de que la memoria de su amigo siguiera viva en cada palabra que escribía. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Julie regresó a su oficina en la fundación. Se sentó, sacó una foto de Brian y habló suavemente, su voz llena de amor y determinación. Lo estamos logrando, Brian. Has cambiado este mundo de maneras que nunca imaginaste, y vamos a seguir, tal como hubieras querido. Y con el paso de los años, el legado de Brian solo creció. Lo recordaban no solo como un héroe que sacrificó su vida por otro, sino como un símbolo de compasión, coraje y el poder duradero de hacer lo correcto. A través de Julie, George y los innumerables otros a quienes inspiró, la luz de Brian nunca se apagó, iluminando un camino hacia adelante para aquellos que creían en un mundo mejor. Pasaron los años, y la Fundación Brian había crecido mucho más de lo que Julie podría haber imaginado. Su dedicación, impulsada por la memoria del coraje y sacrificio de Brian, había convertido a la Fundación en una fuerza líder en la seguridad contra incendios y la resiliencia comunitaria. Julie había ampliado su misión, introduciendo una variedad de programas educativos centrados en la prevención de incendios, la seguridad residencial y la preparación ante emergencias. La Fundación ofreció clases sobre primeros auxilios y técnicas de evacuación, equipando a las familias con el conocimiento para protegerse a sí mismas y a sus seres queridos. Un día, mientras se reunía con George para discutir las próximas iniciativas, Julie habló con pasión sobre el impacto que estaban teniendo. No solo estamos salvando hogares, estamos empoderando a las personas para proteger a sus comunidades, dijo. George, cuyo periodismo había adquirido una nueva profundidad, continuó informando sobre la necesidad continua de rendición de cuentas. Sus artículos, ahora ampliamente leídos, ponían de relieve los peligros de la negligencia corporativa y presionaban por reformas. Su trabajo amplificaba los esfuerzos de la Fundación, reuniendo apoyo público e incentivando a otras empresas a priorizar la seguridad. Las ondas de su trabajo se extendieron mucho más allá de la comunidad local. Se actualizaron políticas, se revisaron leyes, y las empresas de toda la industria tomaron medidas voluntarias para elevar sus estándares de seguridad. La conciencia pública había aumentado, y la gente ya no aceptaba atajos peligrosos que ponían en riesgo vidas. Una tarde, mientras Julie visitaba una casa recién renovada equipada con medidas de prevención contra incendios, una mujer se acercó a ella, los ojos brillando de gratitud. No sabes cuánto significa esto para nosotros, dijo, sujetando fuertemente las manos de Julie. Nos salvaste más que el hogar, nos salvaste la vida. Ella era una de las víctimas originales de los incendios, una sobreviviente que ahora veía esperanza para un futuro más seguro. Julie sintió una renovada determinación con estos encuentros. Sabía que, aunque el camino seguiría siendo desafiante, no estaba sola. Con personas como George a su lado y una comunidad cada vez más consciente y comprometida, estaba segura de que el cambio no solo era posible, sino que ya estaba ocurriendo. Años después, la comunidad se había transformado. La Fundación Brian se había convertido en un faro de defensa y educación, impactando las políticas de seguridad contra incendios a nivel nacional. En su oficina, llena de cartas de familias y fotografías de eventos comunitarios, Julie reflexionaba sobre el recorrido que habían hecho. Mirando una foto de Brian en su escritorio, sintió una sensación de paz mezclada con orgullo. Sabía que su legado estaba tejido en cada ley revisada, cada vida protegida y cada familia educada. Mientras Julie miraba por la ventana de su oficina, la escena bulliciosa ante ella,
a un grupo de niños jugando en un parque que antes era un terreno baldío, la llenaba de orgullo y una nostalgia agridulce. Este parque, ahora un refugio seguro, había estado alguna vez en una zona de alto riesgo de incendios, un recordatorio claro de los peligros que ella y Brian habían luchado tan arduamente para superar. En la estantería cerca de la ventana estaba una foto enmarcada de Brian, capturada en un momento de pura risa, un recordatorio constante de su sacrificio y de la inspiración que la impulsaba a seguir adelante. Julie solía detenerse a mirar la foto, reflexionando sobre cómo todo había comenzado aquella noche fatídica. Lo logramos, Brian, susurraba para sí misma, con una sonrisa triste pero esperanzada en el rostro. Con los años, la Fundación Brian había expandido su alcance, y con cada nueva iniciativa, Julie se aseguraba de que el trabajo que habían comenzado nunca se olvidara. La educación sobre incendios había ido más allá de las medidas preventivas para incluir lecciones sobre integridad ética, exigiendo responsabilidad a nivel corporativo y gubernamental. Su voz, ahora reconocida y respetada, había sido escuchada en conferencias y seminarios donde compartió las lecciones arduamente ganadas sobre el costo humano de la codicia y la negligencia, lecciones que habían transformado la comprensión de la comunidad sobre la seguridad. George, quien había permanecido como un aliado cercano a lo largo de los años, era ahora editor en uno de los periódicos más grandes del país. Juntos habían establecido una beca de periodismo en honor a Brian, dedicada a apoyar a periodistas de investigación que buscaban descubrir la verdad y promover la justicia social. A través de esta beca, muchos otros escándalos fueron expuestos, salvando innumerables vidas y continuando el trabajo que Brian había comenzado. Hoy era un día especial, marcaba el 10º aniversario de la creación de la Fundación Brian, la gran celebración, que reunió a miembros de la comunidad, líderes políticos, bomberos y familias que habían sido tocadas por el trabajo de la Fundación. Era un hito emocional. Durante el evento, Julie presentaría un nuevo programa nacional de educación sobre incendios para niños, asegurando que las futuras generaciones crecieran con el conocimiento necesario para protegerse a sí mismos y a sus comunidades. A medida que el evento avanzaba, quedó claro hasta dónde habían llegado sus esfuerzos. Al final de la celebración, cuando la multitud comenzó a dispersarse, Julie se quedó sola en el escenario por un momento, mirando a los invitados que se iban. Una ola de emoción la invadió. La distancia que habían recorrido, las vidas que habían tocado y el trabajo que aún quedaba por hacer era abrumador. Continuaremos, Brian, prometió suavemente, sabiendo que su legado estaba asegurado, prosperando, y seguiría brillando intensamente. Con esas palabras, bajó del escenario, lista para enfrentar los desafíos del futuro, sabiendo que la llama de la justicia y la compasión que habían encendido nunca se extinguiría. A medida que el sol se ponía, pintando el cielo con colores que parecían reflejar el fuego que había encendido su camino, Julie susurró, seguiremos adelante, Brian, tu misión vive en cada vida que tocamos. Con esas palabras, volvió a su trabajo, lista para continuar la lucha por un mundo más seguro y justo. Y así, la memoria de Brian siguió viva, no solo como una historia de pérdida, sino como un legado inspirador que continuó impulsando un cambio significativo. El dolor de la comunidad se transformó en acción. Y el legado de Brian, su coraje, amabilidad y sacrificio, iluminaría para siempre el camino hacia adelante. Mientras Julie y George salían del tribunal, sentían el peso del legado de Brian sobre ellos, pero también un profundo sentido de propósito. La vida y el sacrificio de Brian se habían convertido en un punto de unión para el cambio, un recordatorio poderoso del impacto que el coraje de una sola persona puede tener sobre una comunidad y más allá. De pie afuera del tribunal, Julie respiró hondo, la realidad del resultado del juicio asentándose en su corazón. Ella había luchado para asegurarse de que el sacrificio de Brian no fuera olvidado, para que su compasión y coraje sirvieran como un catalizador para un mundo más seguro. Al mirar al cielo despejado, casi podía sentir la presencia de Brian, una calidez reconfortante que parecía alentarlo a seguir adelante. Después de unos momentos, se giró hacia George, que ya estaba mentalmente elaborando las palabras finales para su artículo, los ojos reflexivos pero decididos. Su amistad, nacida de una misión compartida, se había convertido en un vínculo irrompible mientras trabajaban incansablemente para honrar la memoria de Brian. Juntos habían enfrentado el dolor, la ira y la esperanza, canalizándolos en acción significativa. Gracias, George, dijo suavemente Julie, con la voz llena de gratitud, por todo lo que has hecho, por Brian, por la comunidad, por mí. No podría haber hecho esto sin ti. George la miró. Su habitual resolución periodística suavizada. La historia de Brian no es solo un titular o una tragedia, es un testamento, y es mi responsabilidad, no, nuestra responsabilidad,
asegurarnos de que se recuerde como algo más que eso. Le debemos eso. Caminaron en un silencio amigable por las escaleras y hacia las calles de la ciudad, sabiendo que su trabajo aún no había terminado. El juicio pudo haber traído justicia, pero el mundo seguía lleno de personas que necesitaban ser protegidas, que necesitaban a alguien que se levantara por ellas, tal como Brian lo había hecho. Pasaron los meses, y la Fundación Brian continuó prosperando, con cada detector de humo instalado, cada familia apoyada y cada vida salvada. Julie sentía que estaba honrando la memoria de Brian. Incluso había comenzado a abogar por regulaciones más estrictas de seguridad contra incendios, su voz ahora respetada y escuchada por los legisladores. Mientras tanto, los artículos de George continuaban iluminando las injusticias ocultas y las voces ignoradas de la comunidad. Inspirados por la firme dedicación de Brian a la justicia, había convertido su periodismo en una herramienta poderosa para el cambio social, asegurándose de que la memoria de su amigo siguiera viva en cada palabra que escribía. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Julie regresó a su oficina en la fundación, se sentó, sacó una foto de Brian y habló suavemente, su voz llena de amor y determinación. Lo estamos logrando, Brian. Has cambiado este mundo de maneras que nunca imaginaste, y vamos a seguir, tal como hubieras querido. Y con el paso de los años, el legado de Brian solo creció. Lo recordaban no solo como un héroe que sacrificó su vida por otro, sino como un símbolo de compasión, coraje y el poder duradero de hacer lo correcto. A través de Julie, George y los innumerables otros a quienes inspiró, la luz de Brian nunca se apagó, iluminando un camino hacia adelante para aquellos que creían en un mundo mejor. Pasaron los años, y la Fundación Brian había crecido mucho más de lo que Julie podría haber imaginado. Su dedicación, impulsada por la memoria del coraje y sacrificio de Brian, había convertido a la Fundación en una